Bueno, insuficiencia cardíaca aguda. Es un síndrome agudo con signos y síntomas de disfunción ventricular y van a reflejar la incapacidad de los ventrículos cardíacos para bombear sangre hacia los pulmones cuando la insuficiencia cuando la disfunción está en el ventrículo derecho, o hacia el resto del organismo cuando la disfunción está en el ventrículo izquierdo. Es la principal causa de hospitalización en mayores de 65 años, con alta tasa de mortalidad y de reingreso hospitalario una vez por año. Afectan más a mujeres que a hombres y requiere tratamiento urgente. Existen 4 distintas presentaciones clínicas y, por lo tanto, distintos tratamientos. Una es la descompensación aguda de novo, y esta presenta mayor tasa de mortalidad. La más común es la insuficiencia cardíaca crónica descompensada, la más frecuente. Después tenemos puede presentarse como un shock cardiogénico, como ocurre en el infarto agudo de miocardio y en las miocarditis, y en la disfunción ventricular derecha aislada. Los síntomas típicos, el más común es la disnea, puede haber dolor de pecho, latidos rápidos e irregulares y debilidad, entre otros. Los factores de riesgo y de comorbilidad de la insuficiencia cardíaca aguda son cardíacos o no cardíacos. El más frecuente es el síndrome coronario agudo. También puede haber valvulopatías, hipertensión arterial, o embolismo pulmonar o arritmias. Y en el caso de los no cardíacos, en la diabetes, en la obesidad, en la anemia, en la enfermedad renal crónica, infecciones, EPOC, en el hipotiroidismo, hipertiroidismo, en la pérdida de masa muscular, en el trastornos electrolíticos, hipo o hiperpotasemias, en la hiponatremia, en el cáncer y en la hiperlipemia. ¿Por qué es importante ver todo esto? Ahora en la siguiente lo vamos a ver, porque la mayoría de los episodios de insuficiencia cardíaca aguda tienen un factor precipitante que es necesario reconocer para no fallar en el manejo del paciente. Entonces, para descartar estas posibles causas o excluir o tratarlas, si están, hay que solicitar estudios de estas comorbilidades. Los estudios van a ser de laboratorio y de diagnósticos por imágenes, pero siempre teniendo en cuenta los síntomas, porque si piden así al azar, pueden llevar a confusiones en el diagnóstico. La mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda van a tener valores elevados de troponinas, y para descartarlos, como vimos antes, van a tener que usar muestras seriadas con el delta del 20%. Y del laboratorio podrían pedir el BNP para evaluar la causa de la disnea aguda, o cuando haya presencia de congestión o hipoperfusión, permitir excluir la insuficiencia cardíaca aguda con un alto valor predictivo negativo. Van a solicitar troponinas cuando quieran evaluar el daño miocárdico para excluir los síndromes coronarios agudos. Van a pedir dímero T en el caso de para evaluar embolia pulmonar y si se quiere excluir un TEP. Los electrolitos para ver las alteraciones electrolíticas. Ya saben que hiponatremias y los potasios por encima de 5,5 y por debajo de 3,5 pueden llevar a arritmias, así que eso habría que descartarlo. Creatininas séricas para evaluar disfunción renal, los gases en sangre para ver la presión de oxígeno y de dióxido arteriales, para evaluar la insuficiencia respiratoria, y en el caso del edema agudo de pulmón se va a presentar como hipoxemia con hipercapnia. También pueden solicitar el lactato, eso es parte del panel de gases. Para evaluar la acidosis láctica van a tener pHs muy bajos y lácticos altos, y esto evalúa el estado de perfusión, y por ejemplo se ve mucho en el shock cardiogénico, donde la hipotensión causa hipoperfusión sistémica. El hemograma para evaluar la anemia, la TSH, porque como vimos en el cuadro anterior, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo pueden ser factores precipitantes. En el hemograma, para evaluar daño hepático, y cuando este es anormal, va a ser de mal pronóstico. Y la procalcitonina, para descartar alguna sepsis, la más común es la neumonía,
Si la procalcitonina les da mayor de 0,2 microgramos por litro, esto indicaría que tienen que iniciar un tratamiento antibiótico. Bueno, estos son los diferentes puntos de corte para los ensayos de los péptidos natriuréticos. El punto de corte... Perdóname, te quedarían 5 minutos más o menos para no atrasarnos tanto. Bueno, lo hago súper rápido. Punto de corte para insuficiencia cardíaca aguda, para el BNP menor de 100, para el ProBNP es de 300, y valores muy elevados, arriba de 500, indicarían una gravedad de la insuficiencia cardíaca. En este cuadro simplemente muestro que hay una zona gris donde entrarían las patologías que también elevan los péptidos natriuréticos y habría que diferenciarlas. Y en el caso del ProBNP existen otros puntos de corte que se sugieren, que van aumentando con la edad. En el algoritmo diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda, ingresa un paciente en guardia con disnea aguda. Primero habría que evaluar todas las posibles causas que vimos antes. Si se sospecha de un síndrome coronario agudo, habría que solicitar las troponinas. Si dan negativas, se descarta, pero si dan positivas, habría que hacer una angiografía coronaria. En el caso del TEP, solicitar un dímero D. Si da negativo, se descarta el TEP, pero si da positivo, habría que realizar una tomo computada. Y van a solicitar los péptidos natriuréticos solo para cuando el diagnóstico es incierto, para descartar insuficiencia cardíaca o confirmarla con el punto de corte que ya vimos, que era de 100. Y siempre recordar que hay otras condiciones que aumentan los péptidos natriuréticos. Entonces, ¿cuándo se deben solicitar los péptidos natriuréticos? La guía del 2021 sugiere que al ingreso en urgencias, a las 24 horas de iniciar un tratamiento y al dar el alta como pronóstico. Bueno, como valor diagnóstico tiene un alto valor predictivo negativo y un alto valor predictivo positivo, pero siempre hay que descartar las otras causas. Y como valor pronóstico, cuanto más elevados estén los péptidos natriuréticos, mayor riesgo y complicaciones tanto para la insuficiencia cardíaca como para los síndromes coronarios. Y en los pacientes crónicos no se le deberían pedir de rutina los péptidos natriuréticos, solo cuando están descompensados. Bien. Último tema es el dímero D. Es un producto de degradación de la fibrina, se produce por fibrinólisis, indica que hay activación de la coagulación y fibrinólisis, las dos, y es un marcador de trombosis aguda. Posee una alta sensibilidad, pero una baja especificidad, porque también se puede elevar por otras causas, daría falsos positivos, como en la edad avanzada, en el cáncer, en el embarazo, en las enfermedades infecciosas, en la coagulación intravascular diseminada y en los pacientes hospitalizados cuando están más de 3 días, inmovilizados. Tiene alto valor predictivo negativo para descartar el TEP, pero bajo poder predictivo positivo, o sea, no es útil para confirmarlo por esto mismo que tiene muchos falsos positivos. Bueno, esta la paso de largo. Los síntomas del TEP agudo son disnea, dolor torácico, síncope y hemóptisis, y cuando hay dolor torácico es probable que haya un infarto, y en ese caso habría que descartar síndromes coronarios agudos. Existen varios factores de riesgo para el tromboembolismo pulmonar, algunos están relacionados con el paciente y otros con el entorno. Y acá volvemos a ver la insuficiencia cardíaca, el infarto agudo del miocardio 3 meses previos, un montón de otras patologías como la diabetes, la obesidad, la hipercolesterolemia y la edad. Y relacionados con el entorno, como infecciones como el HIV, la neumonía, los traumatismos, fracturas en las extremidades inferiores, los pacientes sin quimioterapia, las transfusiones de sangre, todas ellas aumentan el riesgo del tromboembolismo. El embarazo, en cada trimestre va aumentando el riesgo, y los anticonceptivos orales, sobre todo los estrógenos, son el principal factor de riesgo para las mujeres en edad fértil. Las guías del 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología recomiendan medir el dímero D en pacientes con baja probabilidad clínica
o intermedia, y esto ayuda a reducir los estudios por imagen y la irradiación innecesaria. Y no recomienda medir el dímero D en pacientes con alta probabilidad de tener TEP, porque en ellos un resultado normal no excluiría el TEP, con seguridad, como vimos por las otras causas. Y también recomiendan puntos de corte ajustados por la edad, porque al aumentar la edad, como ya vimos, hay un aumento fisiológico del dímero D, pero también aumenta la prevalencia. Y entonces, los puntos de corte para menores de 50 años serían de 0,5 microgramos por mililitro, que es igual a 500 nanogramos por litro, ese valor lo tienen más visto. Y para mayores de 50 años utilizo una fórmula que es la edad en años por 0,01 microgramos por mililitro. Por ejemplo, un paciente de 80 años, su punto de corte para descartar TEP sería 0,8 microgramos por mililitro. Y este es el algoritmo para el diagnóstico del TEP. Primero, evaluar la probabilidad clínica pretest. Para esto existen escalas de puntuación. La más conocida es la de Wells, donde van a puntuar por signos, síntomas, historia clínica o factores de riesgo. Luego van a realizar la prueba del dímero D, y se puede excluir los TEP en pacientes con baja o intermedia probabilidad sin necesidad de realizar otro estudio. Y en el caso de los de alta probabilidad, el estudio por imagen de elección es la angiotomografía computada de tórax, y es el gold estándar para confirmar el diagnóstico. Entonces, acá tenemos 3 opciones de pacientes. Cuando son de baja probabilidad o de probabilidad intermedia y nos da el dímero D negativo, directamente se excluye con un alto valor predictivo negativo el tromboembolismo. Pero cuando nos da positivo requiere de otro estudio de imágenes para incluirlo o excluirlo. Y en la opción C tenemos un paciente con alta probabilidad de TEP y directamente no se le pide el dímero D y se le hace la angiotomografía. Y acá tenemos marcadores de daño miocárdico, porque en el TEP se liberan troponinas de otra manera por corta duración y solo del pool libre. Entonces, las troponinas elevadas van a ser indicadores predictores de mortalidad o de mal pronóstico, y en los pacientes normotensos con TEP, el valor predictivo positivo va a ser bajo para el daño de miocardio debido a que hay otras causas que aumentan el TEP. Por lo tanto, hay que hacer una evaluación integral, ver las imágenes y la concentración de troponinas. Pero cuando las troponinas son normales o bajas, sí se descarta el daño miocárdico en un TEP agudo en paciente normotenso con alto valor predictivo negativo. Y en el caso de los marcadores de disfunción ventricular derecha, como son el BNP y el ProBNP, cuando están aumentados van a indicar agravamiento de la disfunción, y cuando están normales van a descartar la disfunción con un alto valor predictivo negativo. Bueno, finalmente las conclusiones para terminar. Niveles elevados de troponina por encima del punto de corte van a indicar un daño miocárdico y se relacionan con un peor pronóstico en todas las situaciones clínicas. En pacientes con valores basales de troponinas elevados, como enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, en UTI con sepsis, realizar medidas seriadas o deltas para diagnosticar infarto. Niveles tanto normales o bajos de BNP o dímero D van a excluir, por un lado, la insuficiencia cardíaca, por el otro, el TEP con alto valor predictivo negativo. Cuando se realiza un apropiado diagnóstico pretest, esto nos va a aumentar la performance de un test de laboratorio. Siempre realizar una evaluación integral del paciente, un biomarcador por sí solo no hace el diagnóstico, y se deben interpretar los resultados del laboratorio siempre en el contexto clínico. Bueno, muchas gracias por su atención.